Llevo 22M, un par de años con Nicole, 25F, y a ella siempre le han gustado las cosas de supervivencia y las armas y todo eso, a mí no en absoluto. Tuve muy malas experiencias con cuchillos cuando era más joven, y Nicole las conoce. A los dos nos encanta Halloween y normalmente hacemos una fiesta y nos disfrazamos y hacemos el tonto, cocinamos pipas de calabaza y vemos películas. En cualquier caso, a Nicole le encanta hacer trucos con sus cuchillos, como filetear con 5 dedos, abrirlo y cerrarlo, girarlo, etc., y lo hace cuando estamos viendo un programa o una película juntos, olvidando que le he pedido por favor que no lo haga. O se compra uno nuevo y lo enseña, preguntando si quiero darle el primer mordisco y poniendo mala cara cuando le digo que no. Hace 2 días estaba jugando con él de nuevo y le pregunté por qué se le sigue olvidando y ella dijo, wow bien, no insultes mi inteligencia de nuevo, y luego que era solo un cuchillo y por lo tanto no es gran cosa y por lo tanto no es tan importante recordar. Después de eso, guardó el cuchillo y seguimos pasando una buena noche, pero yo estaba nervioso cada vez que me tocaba. Ayer me llamó a la cocina, solo que ella estaba jugando al filete de 5 dedos y yo la sobresalté y ella metió la pata, perdí la calma. Grité como un loco, intenté gritarle lo que sabía sobre primeros auxilios mientras corría a coger mi teléfono, completamente en pánico, marcando 911, solo para que ella empezara a reírse y me mostrara que era una broma, que implicaba colorante alimentario rojo y una zanahoria. Se rió mucho diciendo que yo habría sabido que era una broma si no fuera tan aprensivo con los cuchillos, que es una prueba de que necesito sentirme más cómodo, que cualquiera que sepa un poco sabe que no se ve así cuando pasa algo así. Ella no paraba de explicarme cómo lo hacía, cómo practicaba, cómo podía enseñarme, pero yo ni siquiera le contestaba, era como si tuviera la cabeza bajo el agua y el corazón saliéndoseme del pecho. Me moví con el piloto automático, cogí las llaves y me alejé unas manzanas antes de pararme a respirar. Nicole intentó llamarme y lo primero que le dije fue, no me ha hecho ninguna gracia, y me preguntó, ¿estás llorando? Luego le colgué. Siguió enviándome mensajes, diciendo que lo sentía, que no pensaba que yo reaccionaría tan mal a una broma, que solo pretendía divertirme con el espíritu de Halloween, la ignoré. Después le envié un mensaje diciéndole que estaba en casa, pero ignoré todo lo demás. Esta mañana envió la foto de la utilería al chat grupal con algunos de nuestros amigos en común, y ellos comentaron, ni siquiera parece real. He silenciado el chat desde entonces y me pregunto si tengo algo en lo que apoyarme antes de volver y disculparme. Edith, hay muchas preguntas y suposiciones que se repiten. Primero, no vivimos juntos, a estas alturas creo que nunca lo haremos. Segundo, me quedé principalmente porque lo bueno parecía pesar más que lo malo. Recuerdas más lo negativo que lo positivo, así que obviamente tenía que recordar sus cualidades positivas en lugar de dejarme llevar por mi enfoque en los malos momentos. Además, siempre era casi perfecta después de pelearnos, y yo asumía que el ciclo de auge y caída era normal. Al principio no sabía que a Nicole le gustaban los cuchillos. Una amiga común, Crystal, que estaba en el chat del grupo, y a la que conocí en un curso del colegio comunitario, nos presentó, ya que yo era nuevo en la zona, y al principio Nicole y yo congeniamos porque teníamos muchos intereses en común, la música, el arte, las actividades al aire libre, ir de anticuario, el vino, la comida y la cocina, un montón de cosas. Empezamos a salir y finalmente nos fuimos de acampada y de excursión, donde ella utilizó un cuchillo para partir unas astillas y se apuntaba con él. Recuerdo que le dije que tuviera cuidado y me dijo que me tranquilizara porque ella lo hacía todo el tiempo, me preguntó si quería hacerlo yo y le confesé que no me gustaban los cuchillos. Más tarde en el viaje bebimos junto al fuego y hablamos y fue entonces cuando le conté mi trauma. Prometió protegerme y lo recuerdo perfectamente porque tenía la imagen mental de ella defendiéndose de un atracador y bromeé diciendo que era mi héroe. Mi trauma ha salido a relucir después de ese momento, y ninguno de los dos estábamos borrachos entonces. Mis problemas con los cuchillos no suelen afectar a mi vida diaria, salvo que me hacen más propenso a ser muy lento en la cocina a la hora de cortar cosas. No parece un abuso, sobre todo cuando estamos bien, cuando va mal, es muy duro. En realidad no tengo ninguna otra línea de base, ya que tuve un florecimiento tardío en lo que respecta a las citas. Mi padre siempre decía que ambos deben dar el 110% en una relación, pero todo el mundo discute. Pensaba que superar las malas rachas era normal, también por eso me estaba preparando para disculparme, porque en una discusión hacen falta dos, así que yo también soy responsable y tengo que disculparme por mi parte. En este caso, arruinar la noche con mi reacción. Hice terapia para ayudar a sobrellevar el incidente inicial relacionado con mi aversión a los cuchillos. Estaba mucho peor cuando ocurrió, hasta el punto de que no podía permitir que nadie apuntara con el cuchillo en dirección a otro ser vivo, o a ciertas canciones de la radio que sonaban en ese momento, o a ciertos olores. He hecho progresos,
pero claramente no lo suficientes como para quedarme con ella y lidiar con su jugueteo con los cuchillos. Admito que he retrocedido un poco en el sentido de que parezco mucho más ansioso cuando me quedo por la noche y no puedo conciliar el sueño, o tengo más pesadillas, razón por la cual le creí cuando me dijo que estaba exagerando. También con respecto a su juego con cuchillos, no es una cosa constante. A veces pasaba semanas sin sacar el cuchillo, a veces se quejaba de que yo solo me fijaba en el hecho de que había usado el cuchillo, en lugar de en cuánto tiempo se había abstenido, lo cual me parece razonable señalar. Actualización un día después. Gran parte de la conversación está parafraseada con citas que se me quedaron grabadas. También he ido añadiendo cosas a medida que se desarrollaban los acontecimientos y no he dormido nada, así que lo siento si no está muy claro. Ayer volví a ponerme en contacto con Nicole para hablar y fui con la intención de mantenerme firme y explicarle las cosas para que pudiera entender mi versión. Me saludó con un "gracias por honrarme con tu presencia", y me preguntó si estaba aquí para comportarme como un adulto, cerró la puerta tras de mí y señaló el sofá para que pudiéramos hablar. Nicole empezó diciendo que mi reacción no era razonable y que estaba totalmente fuera de lugar teniendo en cuenta la situación. Le dije que las cosas tienen que cambiar porque esa broma no estuvo bien en absoluto y ella sabe que tengo problemas con la violencia con cuchillos y le pregunté qué tenía de gracioso la broma. Ella interrumpió y dijo que los ultimátums no son parte de ninguna relación, así que dije, no creo que esto funcione para nosotros, no creo que seamos felices juntos. Nicole se quedó helada al principio y empecé a explicarle que lo del cuchillo y nuestras respectivas posturas tan diferentes no es justo para ninguno de los dos, pero ella preguntó repetidamente, ¿así que vais a romper casi 3 años solo por esto? Intenté decirle que era algo más que esto, que era todo lo demás, que ella sigue olvidándose y provocándome, que le encanta jugar con ellos pero que a mí me molesta, pero empezó a hablar por encima de mí y a gritarme que al parecer yo creo que es idiota y que soy el mejor actor del mundo porque nunca supo que me sintiera tan horrible, y que tal vez debería llamar a la policía por maltrato. Cogió su móvil y me lo ofreció una y otra vez, diciendo, venga, llama, pero cuando le dije que solo teníamos que hablar, me interrumpió con, no lo harás porque lo sabes, lo sé, los dos lo sabemos, ningún policía me va a detener por una broma. Además, yo no soy muy alto, mido 1,75 y ella 1,70, pero estaba de pie justo delante de mí mientras yo estaba sentado, así que no podía levantarme sin moverla. Después de tirar su teléfono en el sofá a mi lado, irrumpió en la cocina gritando que debería deshacerse de todos sus cuchillos porque estoy aterrorizado. Tiró unos cuantos al fregadero y luego todo el bloque de cuchillos a la basura, todo el tiempo preguntando, ¿qué pasa con este? ¿Demasiado afilado? Da miedo. Cuando me estremecí por los ruidos, me dijo, ¿te sientes amenazado? ¿Cómo crees que me siento cuando tengo que defenderme de tus sentimientos? Nicole me dijo que dejara de llorar, que no podía utilizar las lágrimas para manipularla, y se burló de mí cuando le dije, por favor, para. Dijo que tiene que andar con pies de plomo porque tiene que lidiar con un novio que no puede soportar una sola broma sin salir corriendo por la noche. No es difícil no exagerar, literalmente solo piensa antes de volverte loco, es así de simple, y que es ridículo que un hombre adulto no pueda manejar un cuchillo o una pistola y que me niego a dejar mi victimismo porque cualquier persona normal ya lo habría superado, han pasado casi 9 años. Me llamó cabezota e infantil por elegir esta colina para morir, que no soy inocente, que no es justo que a mí se me permita ignorarla durante horas pero a ella no divertirse un poco, ¿y es mi ego realmente tan grande? Es enfermizo que no confíe en ella o piense que es lo suficientemente inteligente o hábil para manejar un cuchillo correctamente y es sexista, infantilizante e insultante. En algún momento dije que creo que necesito irme a casa y fue como un interruptor, y ella dijo, por favor, deja de llorar, odio cuando lloras, bromeó, supongo que las citas Hibachi están fuera de la mesa, y probablemente debería sacar los cuchillos de la basura ahora, no. Se disculpó y dijo que, como significaba tanto para mí, se esforzaría más. Admitió que soy un tipo tan sensible que si dejara de hacer todo lo que me incomoda no podría hacer nada, señaló que lloré viendo Michael el otro día como prueba de que soy demasiado emocional y tenía sentido que pensara que solo estaba siendo mi yo normal, pero lamentó no haberse dado cuenta antes de que me estaba molestando de verdad. Prometió que haría todo lo posible por no sacar los cuchillos cuando yo estuviera cerca. Nicole me abrazó y me dijo, déjalo, podemos superarlo, no hay nada que no podamos superar, y me pidió una oportunidad para empezar de nuevo, empezar de cero mañana, no más bromas. Es estúpido, pero le dije que sí. Quería irme a casa, salir de su casa e irme mientras ella seguía actuando bien, y no me mantuve firme. Me siento como un idiota y un cobarde. Llegué a casa, vomité y no pude volver a dormir.
Hoy Nicole ha venido a traerme la comida y el café, me ha dado un beso y me ha dicho que me quería, y todas las señoras mayores de la oficina se han deshecho en halagos sobre lo guapos que somos juntos. Voy a ponerme en contacto con uno de los chicos con los que estoy más cerca y con la amiga que nos presentó para saber cuándo Nicole se aficionó tanto a los cuchillos. Porque recuerdo que hace unos 7 u 8 meses, poco después de la acampada y en el cumpleaños de Nicole, pidió que le regalaran un cuchillo en concreto, así que al menos entonces, pero no recuerdo que hubiera nada importante antes de eso. Voy a romper oficialmente con ella mañana con uno de los chicos si es posible, así que puedo conseguir mis cosas de su casa. Actualización 3 años más tarde. Retrocedamos más de una década para conocer más detalles. Cuando era preadolescente, sufrimos un allanamiento de morada en el que murieron mi madre y mi perro, y que me dejó una fobia de por vida a los cuchillos y ansiedad ante la sangre y los allanamientos de morada. Inmediatamente después del robo, fui incapaz de soportar que un cuchillo apuntara a otro ser vivo. Mi cerebro se fijó en cosas estúpidas, las relacionó con los hechos y las convirtió en desencadenantes. El perfume de mamá, el sonido de un cristal al romperse o de una puerta al abrirse, una canción que sonaba en ese momento. Incluso ahora sigo odiando la canción, pero al menos ya no me provoca flashbacks. La sangre sobre la alfombra beige ocupaba un lugar destacado en mis pesadillas. Trabajé mucho con un terapeuta para procesar lo ocurrido y lo que había visto. La recuperación llevó años de terapia, semanas de hospitalización y medicación para aliviar las pesadillas, el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Vendimos la casa en cuanto pudimos, me mudé de estado en cuanto pude. Seguí con la terapia y con la medicación, mi aversión a los cuchillos se convirtió en algo menor en lo que afectaba a mi vida. Tenía cuidado en la cocina y, desde luego, no buscaba competiciones de lanzamiento de cuchillos, pero estaba bajo control en mi vida diaria normal. Me ayudó el hecho de que todo parecía ir bien. Hice nuevos amigos, compaginaba trabajo y estudios, acababa de conocer a la que se convertiría en mi primera novia adulta a largo plazo. Ahora sé que solo era la fase de luna de miel, pero parecía que avanzábamos bien incluso una vez pasado el enamoramiento. Estuvimos juntos en los altibajos y en el mediocre punto medio en el que no hay nada emocionante, solo lo mundano. Pensaba que eso era lo que caracterizaba a una relación estable, ser capaces de permanecer juntos incluso después de que la emoción de una nueva relación se haya desvanecido. Hicimos algunos viajes juntos, cruzando fronteras estatales para ver a su familia o volando para ver a mi padre. En uno de nuestros viajes fuimos de acampada y salió a relucir mi miedo a los cuchillos, eso llevó a sacar el tema del robo. En ese momento pareció importarle, incluso prometió protegerme si alguna vez pasaba algo y se ofreció a ayudarme a instalar una cámara en mi apartamento. Después del viaje de campamento, no sé si siempre estuvo ahí y lo noté más después o qué, pero empezó a ser más evidente que le gustaban los cuchillos. Practicaba trucos delante de mí, me enseñaba vídeos, empezó una colección. Incluso me pidió un cuchillo para su cumpleaños ese año, mostrándome exactamente cuál quería. Antes le gustaba acampar, las armas, con las que, irónicamente, no tengo ningún problema, y aprender a buscar comida, construir refugios, purificar agua, cosas básicas de supervivencia, artillería y tanques. Hizo varios cursos sobre historia militar en la universidad y a veces sacaba los libros de textos y se acordaba de algo que pensaba que yo encontraría interesante. Pero de repente parecía que su interés se centraba en la talla y el desollado de animales, en las heridas y los trucos con cuchillos, y en coleccionar y exhibir cuchillos. Empezó a hacer trucos más a menudo, delante de mí, incluso sentada a mi lado en el sofá o en la mesa. Hacía gestos con el cuchillo, sin pensar, e incluso me apuntaba con él. De nuevo, uno de mis principales desencadenantes son los cuchillos apuntando a personas o animales. Empezó a enviarme vídeos de noticias de otros robos, o noticias de robos que acababan en asesinato, entre un montón de otros vídeos o fotos divertidas, así que comprobar Snapchat se convirtió en un juego de ruleta rusa. Si no comprobaba los enlaces enviados a través de texto, ella seguiría enviándolos y me preguntaría qué pensaba. Se olvidaba de que tenía el cuchillo en la mano cuando se acercaba a mí, a veces por detrás. Mis pesadillas volvieron, mi ansiedad empeoró. No importaba cuántas veces le recordara que por favor dejara de jugar con el cuchillo delante de mí, o al menos no a mi lado, siempre se olvidaba al cabo de un rato. Una parte de mí se niega a creer que no es posible que se arriesgara a hacerme daño solo para ponerme nervioso. Llegó a un punto crítico cuando hizo una broma en la que fingió cortarse un dedo. Tuvimos una gran pelea, la más grande hasta ahora. Ojalá hubiera actuado de otra manera y no me hubiera ido enfadado, pero lo hice. Hay muchas cosas de mi relación con Nicole que, en retrospectiva, haría de otra manera. Estaba tan seguro de romper con ella para siempre, no sé por qué no me mantuve firme. Cuando lo hice al principio,
Lo hice solo porque mi amigo Jack puso los ojos en blanco y me llamó mariquita por querer apoyo al terminar con ella. Así que lo hice en una cafetería, con la esperanza de que el ojo público pudiera ser mi respaldo. Nicole me miró con una expresión de reproche y yo me quedé sin palabras. Sus ojos eran enormes, grandes y llenos de odio, nunca había visto a nadie mirarme así. Se agarró a la taza como si fuera a tirármela, yo tenía en la cabeza salir corriendo en cuanto se moviera porque lo veía muy claro. Pero entonces empezó a llorar, en voz alta, y no paraba de preguntarme por qué le hacía esto y que esperaba que yo encontrara la felicidad con alguien mejor, ya que estaba claro que ella no era suficiente para mí a pesar de hacer todo lo posible por ser una buena novia. Me sentía como una mierda y la gente me miraba, así que le deseé lo mejor y le pregunté si quería que llamara a una amiga, pero me dijo que la dejara en paz, así que lo hice. Odio cómo manejé la ruptura, pero en el momento me sentí como en piloto automático. En poco tiempo perdí el apoyo de nuestros amigos comunes, que se habían convertido en mis únicos amigos durante mi relación con Nicole, lo cual entiendo porque la conocían desde hacía mucho más tiempo. Jack se enfrentó a mí y me llamó pedazo de mierda por avergonzarla así en público, llamándome basura por dejarla sollozando sola y ni siquiera ofrecerle llevarla a casa. No quiso escuchar mis explicaciones y dijo que podía excusarme pero que ahora todo el mundo sabía qué clase de tipo soy en realidad. La gente del trabajo comentaba lo triste que era que hubiéramos roto, no me sentía en el lugar adecuado para explicar mis razones y después de la confrontación con Jack no sentía que tuviera derecho a hacerlo. Me sentía como una mierda, como una persona de mierda, y me sentía entumecido. Intenté seguir adelante, encontrar una nueva normalidad. Después de un mes de nuestra ruptura, me llamó y me rogó que fuera a ayudarla, tenía miedo de hacerse daño. Fui a verla inmediatamente, la abracé toda la noche, la ayudé a lavarse el pelo después de días sin poder hacerlo. Admitió que había hecho algo horrible y que no podía soportar cómo me había tratado, que deseaba poder volver atrás y cambiar para que pudiéramos seguir juntos. No sabía cómo abordarlo, así que me quedé con ella toda la noche, y al día siguiente en el trabajo vino a dejarme un almuerzo casero y a darme las gracias por estar a su lado. Estúpidamente me dejé arrastrar de nuevo, entiendo que es culpa mía. El café de la mañana se convirtió en cena y las copas fuera en noches de cine y en ir juntos a espectáculos y mercadillos porque seguíamos teniendo intereses similares. Una vez incluso se fijó en un puesto de cuchillos y nos indicó que nos alejáramos, y aunque no era necesario, ya que yo podía ver un expositor de cuchillos y no asustarme, fue un bonito gesto porque antes habría ido allí y se habría comprado uno ella misma o me habría pedido que se lo comprara yo, uno de los múltiples cambios que me hicieron pensar que tal vez estaba haciendo un verdadero esfuerzo. Que al menos podríamos volver a ser amigos, empecé a ser invitado de nuevo al grupo. 2 meses después me besó, los dos estábamos borrachos y no pasó a mayores. No hablé con ella de ello porque pensé que no se acordaba, pero entonces se me acercó para preguntarme si había algo que pudiera salvar lo nuestro, si había demostrado que ahora era diferente y las cosas irían mejor. Pensé que tal vez. Me quedé, porque ella realmente había sido tan dulce, fue como empezar de nuevo, y volvimos a estar juntos. Me permitieron volver al grupo de amigos en pleno, aunque Crystal había dejado de hablar con todos y Jack seguía negándose a hablar conmigo, y aunque al principio fue incómodo, pronto actuamos como si nunca hubiéramos dejado de ser amigos ni por un minuto. Me sentí tan bien al volver a la normalidad, como si me quitara un peso de encima y pudiera respirar de nuevo. Fue agradable por un tiempo, ella era tan cuidadosa con el tema de los cuchillos y realmente se sentía tan normal y estable. Claro que teníamos pequeñas peleas, pero siempre nos reconciliábamos poco después y ella se mostraba abrumadoramente cariñosa. Era como antes, así que parecía normal. No puedo precisar cuándo empezó a volver, pero tal vez cuando empezó a ver documentales en su teléfono con el sonido alto mientras se sentaba a mi lado, o cuando me empujaba o me agarraba mientras cortaba la cena y se reía de mi respuesta de sobresalto. O se burlaba si se me saltaban las lágrimas viendo o leyendo algo y luego me decía que era por cariño, no por exasperación, y que tenía que dejar de darle tanta importancia. O me gritaba por haberme olvidado de algo que ni siquiera me había dicho y al día siguiente se frustraba porque yo no insistía debidamente en que estaba equivocada. Como si se tratara de pequeñas cosas que por sí solas ni siquiera eran para tanto y yo no sentía que pudiera decir lo que pensaba al respecto o, de lo contrario, la estaba criticando. En retrospectiva, estaba inventando excusas y aferrándome a cuando ella era amable conmigo, tratando de hacer cualquier cosa para asegurarme de que siguiéramos siendo felices y sin baches. En parte era porque ahora sabía que estaría solo, que nadie entendería por qué había tirado por la borda una buena relación, que estar con ella era lo mejor que me podía pasar. Nos fuimos a vivir juntos 4 meses después de volver a estar juntos, me insinuaba que era la única manera de demostrarle que la había perdonado y que así podríamos seguir adelante y ser felices.
Insistió en que me mudara a su casa porque era más fácil trasladar un apartamento a una casa que al revés. Constantemente tenía la sensación de que estaba colgando delante de mí esa noche donde tuvo pensamientos suicidas, como si un paso en falso por mi parte y tal vez la próxima vez no pediría ayuda. Cuando nos peleábamos, se paseaba por la casa blandiendo un cuchillo, pasando del dormitorio al salón y al despacho, o decía que todas las discusiones se debían a que yo le guardaba rencor por la broma y que no discutiríamos si yo madurara y dejara de descargar mis traumas con ella. Me decía que no la cabreara porque para ella sería demasiado fácil cometer un error, y nadie se lo pensaría dos veces. Unas cuantas veces había montado en cólera y había volcado mesas y tirado vasos al fregadero y al lavavajillas y había dicho que habíamos terminado para siempre, solo para que al día siguiente me reventara el teléfono rogándome que lo habláramos o para que sus amigas me animaran a tragarme mi orgullo y volver con ella porque se siente desgraciada sin mí y lo está intentando con todas sus fuerzas, o simplemente me despertaba con un beso después de hacerme dormir en el sofá como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Si le preguntaba por la noche anterior, la pelea volvía a empezar, pero esta vez era culpa mía porque ella intentaba seguir adelante pero yo le guardaba rencor. Los casi 10 meses siguientes fueron el periodo más aterrador y lleno de ansiedad de mi vida, y solo podía culparme a mí mismo. Al volver a casa del trabajo vomité las tripas más de un par de veces por el camino solo porque no quería volver con ella, me sentía atrapado. Tiró la manta que mi madre me había tejido para la cuna porque estaba sucia. No estaba sucia, era una manta de punto que había sido reparada varias veces y lavada a mano con frecuencia, así que ella la había metido, accidentalmente, en la lavadora y la había destrozado, luego compró una manta completamente diferente para sustituirla y se enfadó cuando no consideré el asunto resuelto. Me gastó otra broma, esta vez con un falso positivo en un test de embarazo, y me reprochó que no me alegrara porque enseguida me entró el pánico por el coste, por criar a un niño con nuestra disfunción y por manejar el estrés, en lugar de estar emocionado. Creo que quería que estuviera contento para poder aplastar mi alegría y se enfadó porque no cumplí sus expectativas. Esa noche me amenazó con el cuchillo, apuntándome con él y diciéndome que debería cortarme en ese mismo momento, ya que no quería tener hijos con ella, y luego me abrazó mientras yo sollozaba porque me entró el pánico. No quería que me tocara, pero no sabía qué más hacer que dejarla y pedirle disculpas. Otra vez se puso el cuchillo en la garganta durante una pelea y dijo claramente que quería que se suicidara y no paró hasta que le grité rogándole que parara. A veces, cuando conducía, empezaba a acelerar y a dar volantazos, o cerraba los ojos en la autopista, y decía que mi miedo significaba que no confiaba en ella. Nicole empeoraba día a día, recuerdo despertarme una mañana con un momento de claridad, sabía que acabaría matándome, estaba durmiendo junto a mi asesina. Aún así no fue suficiente para alejarme, escapar de su órbita me parecía demasiado, más de lo que podía soportar. Todo lo que había en mí se centraba en sobrevivir día a día. Nunca sabía si rompería conmigo por capricho o si se pelearía conmigo o si me empujaría constantemente a un ataque de pánico durante toda la noche o si se volvería loca y sería tan dulce y cariñosa. Me sentía como si cada día fuera una ruleta rusa hora a hora. Cada palabra que decía o acción que hacía o dejaba de hacer era una oportunidad de empezar una pelea furiosa. Una noche me tiró los antidepresivos y los ansiolíticos y, durante la discusión, hizo ademán de perdonarme por haberle levantado la voz, no debería haberlo hecho, no tengo excusa, y me ayudó a pedir un recambio urgente. Durante las semanas siguientes, como le dije que quería romper durante la discusión, me preguntaba si iba a intentar huir cada vez que algo iba mal. ¿Un pedido de comida para llevar equivocado? ¿Tiré un vaso de agua? ¿El servicio de streaming no funcionaba inmediatamente? Oh, no te pongas así y salgas corriendo, y tengo que preocuparme también de que me dejes por este error. Con el tiempo, eso fue disminuyendo, pero quizá una vez al mes, durante una pelea, acudía llorosa a nuestros amigos y les pedía que hicieran de mediadores y, durante las reuniones, decía que yo seguía amenazándola con dejarla otra vez por nada, y lo asustada que estaba de perderme cuando no sabía que me había hecho estallar. Más de una vez me enseñó mensajes de sus amigas en los que le decían que se merecía algo mejor y que no tenía por qué aguantarme, pero ella me decía, no les hago caso porque te quiero igual. Me abofeteaba y me empujaba durante las discusiones. Nunca podía hacer nada bien, porque incluso hacer lo que ella quería sin discutir o no mirarla a los ojos podía ser suficiente para hacerla descarrilar. A veces, a modo de broma, uno de nuestros amigos sacaba un paquete de pañuelos de papel y me lo daba, por si se me habían acabado, o hacía el numerito de esconder el cuchillo de la mantequilla debajo de la servilleta. Era humillante, pero si hablaba, de repente era hipersensible, una vergüenza, nada divertido, y tenía que aprender a lidiar con amistades adultas y bromas, y le preguntaban cómo podía soportarlo.
En consecuencia, tampoco pasaba mucho tiempo con ellos. Por lo general, Nicole salía con ellos y yo me quedaba en casa, lo que era lo más relajante que he sentido nunca durante ese tiempo, excepto cuando empezó a volver a casa aleatoriamente sin previo aviso ni horario, como decir que estaría en casa a las 6 pero no volver hasta medianoche o temprano por la mañana, o decir que estaría fuera hasta las 10 y volver temprano a las 2 o 3, o llamar aleatoriamente al teléfono de casa para asegurarse de que estaba en casa y enfadarse si le parecía que sonaba sin aliento, acusándome de haberme ido. Empezó a insinuar que el matrimonio sería el siguiente paso lógico y que yo la estaba insultando por no habérselo propuesto todavía. Luego compró un anillo de compromiso con mi tarjeta de crédito y empezó a presumir ante todas sus amigas de lo perfecta que era mi elección. Yo no quería casarme con ella, me sentí mal por no querer casarme con ella. Quería que fuéramos felices, y tal vez darle la boda que ella quería ayudaría, pero no quería casarme con ella. En todos esos meses nunca me fui a dormir sintiéndome seguro, me quedaba despierto en la cama hiperconsciente de lo cerca que estaba intentando repasar en mi cabeza si me había comportado lo suficientemente bien como para mantenerla contenta y qué podía hacer para evitar otra explosión. En retrospectiva, es enfermizo cuánto tiempo dejé que esto durara, en ese momento era lo único que se me ocurría hacer. A menudo me despertaba con pesadillas, lo que a su vez la cabreaba y la ponía de mal humor para el día siguiente, pero si le sugería dormir separados se enfurecía diciendo que la estaba llamando prometida de mierda. Empecé a llevar un cuaderno en el trabajo y a apuntar cosas. Cosas que había hecho o dicho, incidentes y lo que yo había hecho para enfadarla. Me ayudó a sentirme más cuerdo, y también más imbécil, porque podía leer las veces que me había hecho daño y yo aún no me había ido. Cada vez que pensaba en irme me sentía mal por dentro, perdería todos mis contactos sociales, tendría que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Tendría que prohibirle la entrada a mi lugar de trabajo, pero no pueden hacer nada sin una orden de alejamiento y eso también me parecía un obstáculo. Abandoné a todos mis viejos amigos en favor de ella y sentí que se negarían incluso a volver a hablarme. Fui el idiota que la dejó volver a mi vida y reavivar la relación, a pesar de la abrumadora respuesta. Fui lo bastante estúpido como para merecer todo lo que estaba ocurriendo, y demasiado tonto como para merecer escapar después de desperdiciar mis anteriores oportunidades, me odiaba a mí mismo y tenía frecuentes fantasías de acabar con todo. Pero lo peor no era la ansiedad y el terror, era cuando era dulce y cariñosa. Por ejemplo, siempre se desvivía por mi cumpleaños, aniversarios o Navidad, con regalos bien pensados, excepto el año en que me echó de casa por la noche después de tirar unos adornos a la pared porque habían dejado de funcionar, de lo cual me culpaba a mí porque yo los había puesto. Se mostraba dulce y amable un día, o incluso durante una semana o dos, para empezar a subir la tensión poco a poco hasta que volvía a explotar. Tenía una extraña habilidad para culparme de tal manera que me hacía sentir responsable de sus emociones y de obligarla a reaccionar violentamente. Cuando fuimos a visitar a mi padre por Pascua, las cosas empezaron a cambiar. Papá estaba preocupado por lo callado que me había vuelto y porque no había venido en Acción de Gracias ni en Navidad, ni siquiera había llamado en Nochevieja como solía hacer, que me veía cansado, infeliz y delgado. Nicole se portó bien todo el tiempo e incluso dejó los cuchillos en el coche, incluso intentó que todo el mundo se centrara en el anillo de compromiso, pero papá seguía viendo que algo iba mal. Durante las 3 semanas siguientes siguió intentando ponerse en contacto conmigo, pero no me dejaba hablar sin estar ella en la habitación y comprobaba mi teléfono cada vez que me dejaba solo y revisaba los registros en internet para ver si había borrado alguna llamada. Al final conseguí un teléfono desechable y lo escondí en el trabajo, lo que me permitió hablar con mi padre libremente. Voló con mi tío y me ayudaron a recoger mis cosas de su casa. Cuando Nicole empezó a sollozar y a suplicarme que me quedara, mi tío la apartó de los cuchillos de cocina y tenía el teléfono preparado para llamar al 911 si intentaba hacerse daño o hacernos daño. Cuando Nicole empezó a insistir en que yo también me estaba llevando sus cosas, a pesar de que solo me llevaba cosas que había traído conmigo o que había comprado para mí, lo dejé estar. Ella se quedó con algunos objetos sentimentales míos y la pérdida todavía duele, pero los más importantes me los pude llevar, como pude sacar toda mi documentación y tarjetas de su casa. Ni siquiera me molesté con el anillo, era solo dinero y ella estaba a punto de estallar. El tío me llevó el coche a casa mientras papá me hacía volar con él. Me avergüenza admitir que los meses que siguieron a la ruptura fueron casi peores que el tiempo que pasé con ella, porque estaba en modo supervivencia y no podía obligarme a funcionar como antes. Me sentía como un parásito de mi padre, incapaz de poner mis cosas en orden, derrumbándome por nada, siendo tan volátil que me asustaba. Vuelvo a hacer terapia, a veces me siento mejor, como si pudiera ver el camino a seguir, pero luego siento que he vuelto al meollo y que nunca volveré a la normalidad y que estoy permanentemente roto.
Y lo que es peor, cada vez que lloro o me pongo nervioso o tengo un flashback, sigo oyendo su voz en mi cabeza que me dice que soy demasiado emocional y sensible, que ya estaría bien si me olvidara de mí mismo, que lo que pasé no fue tan malo. Envió correo a casa de mi padre durante un tiempo, cartas amenazadoras y súplicas para que entrara en razón y dejara de exagerar, fotos nuestras que eran sentimentales, viajes de culpabilidad. Al principio no pude conseguir una orden de alejamiento de inmediato contra ella porque me mudé, algo sobre las jurisdicciones y los tribunales, pero cuando envió esas cartas ayudó al menos a asegurarme de que no podía seguir en contacto conmigo. Encontré mi viejo portátil hace un tiempo y tenía la contraseña rellenada de Reddit, no se me iba de la cabeza, sobre todo cuando leía lo que decía la gente. Ahora mismo solo estoy divagando para aclarar mis ideas y para ser honesto, pero mis DMs estaban llenos de gente diciendo cómo el sexo debe ser increíble, lo estúpidos que se ponen los tipos cuando quieren meter el pene en algo, que no tengo pelotas o columna vertebral claramente y que solo necesito ser un hombre. Básicamente todo lo que me dije a mí mismo para recordarme lo que hice para merecer estar atrapado con ella. No sé si tendré el valor de responderles, pero lo único que quiero es atar este cabo suelto en mi vida para poder dejar de darle vueltas mentalmente y seguir adelante. Puede que también le dé a mi terapeuta el cuaderno que guardé de los abusos de Nicole, pero no he querido ni buscarlo. Todavía hay una caja de mierda que no he abierto porque me ha jodido mucho la cabeza. Lo que me gustaría haber sabido al principio de toda esta mierda es que cualquier cantidad de incomodidad genuina no es un precio aceptable en una relación y estás autorizado a dejar de darles más oportunidades aunque lo intenten y parezcan arrepentidos. No estás obligado a ayudar a la gente a cambiar, aunque les quieras, aunque lo hagan un poco mejor.